Buenas tardes. Muchas gracias por ver el día 25 del calendario de Adviento, sobre todo lo relacionado con Genai. Hoy vamos a ver una de las partes más oscuras y que menos realizamos en los proyectos, que es tener unas buenas prácticas en la gestión de proyectos en cualquier proyecto de inteligencia artificial generativa. Hemos cogido, os dejo aquí, uno de los grandes frameworks que utilizamos generalmente en los proyectos en empresas enterprise. Este framework está cogido por una de las principales consultoras, en este caso es Gartner, donde divide en cuatro grandes bloques el contexto y la estrategia de la inteligencia artificial. Un contexto donde vendrá todo lo relacionado con negocio. Negocio es al final lo más importante de las compañías, y la tecnología, y en este caso la inteligencia artificial, nos debe de ayudar a poder impulsar e innovar en nuestro negocio, tanto en nuestra cadena de valor como en los diferentes departamentos que tenga nuestra empresa. Para ello debemos de disponer de una estrategia clara de inteligencia artificial, que esté alineada esta estrategia directamente a casos de usos que impulse mi negocio, y viendo qué tipo de valor me va a dar y va a impulsar al negocio, qué riesgos vamos a tener, cómo vamos a adoptar estos casos de uso y sobre todo poder ver de una forma más desplegada caso de uso por caso de uso en mi portfolio, directamente con una gestión del cambio y a lo que hoy vamos a ver, la gestión de riesgos y la gestión de costes. A lo largo de toda la ponencia, lo que vamos a ver justamente es esta gestión de costes, cómo vamos a tenerlo en nuestro modelo operacional, en el pipeline de datos, en el pipeline de features, en el pipeline de training o llamado pipeline de fine tuning, en el pipeline directamente de la capa de inferencia, o directamente cómo tener mi infraestructura o cómo controlar mi modelo de datos y mi modelo de inteligencia artificial. Bueno, una de las primeras cosas que siempre recuerdo a toda la gente que cuando hacemos un proyecto de inteligencia artificial es que todo se documenta. La capa de Business Journey, tenemos que tener perfectamente todos mis drivers de negocio, mi Customer Journey de negocio y puesto directamente en mi plan director de negocio. Esto lo tendremos en un Word. Mi estrategia de inteligencia artificial también la tendremos documentada. Mi portfolio con todos los casos de uso, aquellos que estén en iniciativa o aquellos que estén en procesos, también tenemos que tenerlo documentado, y directamente por cada caso de uso tener un modelo operativo donde podamos tener claro qué políticas de seguridad he utilizado, qué modelo he utilizado, qué modelo de RAG he utilizado, qué modelo de fronting engineer he utilizado, qué parte directamente de base de datos o qué base de datos he utilizado, cuál es mi modelo de tracking, cuál es mi modelo de embedding. Todo tiene que estar absolutamente documentado, que seguro que lo hacéis todos. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos la lección aprendida, tenemos que tener 4 documentos, y también tenemos que tener un dashboard de una forma sencilla donde me diga los drivers, me diga directamente la alineación de directamente mi estrategia con mis drivers, el ROI que voy a tener. Voy a tener también un dashboard con el portfolio de inteligencia artificial, y voy a tener también un modelo operacional por cada caso de uso, donde voy a tener un modelo de gobierno, un modelo operacional, un modelo de datos, un modelo de inferencia, un modelo como hacéis en cualquier tipo de proyecto. El Business Journey, generalmente, como bien sabéis todos, cuando vamos a hacer directamente un Business Journey, lo que tenemos que empezar es a tener en esta especie de diagrama donde vamos a poner cada proyecto. Vale, los proyectos más estilo Copilot Automation o Copilot directamente para Microsoft 365, estos nuevos agentes, generalmente lo vamos a estar en la parte que le llama Gartner Everyday AI.
son directamente la parte más sencilla, son los casos de uso más sencillos, en el cual no nos va a afectar tantísimo la contextualización del dato. Ya directamente con los modelos a partir del 4 empiezan a contextualizar bastante bien, donde con un pequeño prompt engineering y con una base de datos vectorial, como puede ser Cosmos, como puede ser directamente Azure AI, nos va a permitir tener una contextualización, un buen embedding, y para tipos proyectos de QA o directamente proyectos de preguntas y respuestas sobre documentación y todo esto, es bastante sencillo. Con esto lo que nos evitamos son pipelines importantes de training, fine tuning importantes, campos de inferencias de alguna forma complejas, no tener que utilizar ya tipos de RAG más avanzados o híbridos más costosos, y al final van a ser unos proyectos que vamos a tener no van a ser tan importantes como pueden ser el segundo tipo, que es cambio de juego, o los famosos custom GenAI o Custom Copilot, que ya directamente son aquellos que meto inteligencia artificial en mi capa de negocio, pero sí que nos va a permitir, con la parte de Everyday AI, me van a permitir poder hacer proyectos con agentes muy rápido a un coste bastante rápido. Ya a partir de ahora, conforme más nos vamos a la parcela azul, ya serán proyectos muchísimo más complejos, arquitecturas más complejas, modelados de datos más complejos, más costes y al final más costosos. Generalmente, cuando hacemos una estrategia de inteligencia artificial, lo hacemos en varios formatos. Tenemos que tener unas ideas, tenemos que tener unos prototipos, esos prototipos pasarán directamente a una prueba de concepto, se priorizará, se buscará en el funding y directamente se verán los resultados. Entonces, generalmente, en esta parte del funding funnel, lo que tenemos que entender es, oye, ¿qué coste va a tener mi proyecto? ¿Qué riesgo va a tener mi proyecto? Y el tiempo. Generalmente, como todos los proyectos, vamos a tener un eje con tres derivadas. La primera es coste. Tenemos que ver qué coste van a tener, o por lo menos tener una presupuestación de cuánto puede costar un proyecto, qué riesgo puedo tener en ese proyecto y cuánto es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? El tiempo es muy importante justamente porque toda la parte de inteligencia artificial generativa está evolucionando tan rápido, tan rápido, tan rápido, que según está diciendo Forrester, Gartner o McKinsey, los proyectos de Everyday AI, o sea, esos proyectos primero fundacionales, no pueden tardar más de 3 meses en hacerse. ¿Por qué? Porque posiblemente la arquitectura que hayamos cogido en 3 meses ya quede absolutamente obsoleta. Entonces, hay que controlar el coste, hay que controlar los riesgos y hay que controlar el tiempo. Y ese tiempo no mayor de 3 meses. Una vez que tenemos claro cuánto va a costar el proyecto, luego ya vemos qué impacto, qué scope y qué escala va a poder tener. Y eso se va a hacer con una matriz de trazabilidad. Pero eso no lo van a hacer directamente los arquitectos, sino lo van a hacer los arquitectos de negocio. El otro día, casualmente buscando en Microsoft, ya estaba viendo que le estaba dando bastante importancia. Os aconsejo que veáis el Value Analysis que tiene, por ejemplo, para hacer proyectos de Power Platform, para que pilléis ideas. Bueno, entonces, generalmente a la hora de hacer una estrategia tenemos que tener estos 5 tipos de perfiles, ¿vale? Una persona que sepa directamente de negocio, una persona que sea un empleado que vaya a utilizar la inteligencia artificial, directamente un ejecutivo, una persona que sí sepa de inteligencia artificial y directamente una persona que sea experta en inteligencia artificial. Como podéis ver, tienen diferentes tipos de valores y esto es lo que nos va a implicar realmente ver qué escalabilidad tiene de uso, qué escalabilidad tiene a negocio y qué escalabilidad tiene a nivel de adopción. Entonces, siempre tendremos que tener, como hemos dicho anteriormente, 3 grandes dimensiones en un proyecto de inteligencia artificial. Y esto, dentro de mi portfolio de inteligencia artificial, siempre voy a tenerlo. Coste, riesgo y ROI de negocio. Entonces, lo que tenéis que hacer directamente es, cuando tengáis un portfolio de proyectos de inteligencia artificial, tener
estos costes y a la mínima que se os varía un 5% arriba o abajo, ponemos unos semáforos en amarillo, rojo o negro. Y así sabemos si se nos está disparando o no se nos está disparando. Yo generalmente suelo poner una cuarta derivada, que suele ser tiempo, arriba. Y os lo he dicho, si cuando empezamos el kickoff lo pongo, si está la línea base al 100%, está en verde, cada vez que tenemos un retraso y ese retraso va por encima mes y medio, ¿vale? Ya variamos ese 5 o 10%, directamente ya ponemos tipos de semáforos, rojo, amarillo o negro. Os pongo aquí una ficha que tendríamos que tener, siempre tendríamos que tener una ficha para poder verlo y vamos ya directamente a gestión de riesgo, que son 10 minutos y me he enrollado. La gestión de riesgo posiblemente sea la gran amenaza que tiene ahora mismo los proyectos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas que hay abandonan los proyectos porque realmente el esfuerzo realizado en el proyecto, más toda la parte, esos casos de uso, realmente no aportan un valor diferencial tan importante para esos costes que son visibles y sobre todo los costes que son invisibles. ¿Por qué? Porque la estimación de los costes a veces no se hace de una forma correcta. O por el tipo de modelo que estamos utilizando, o por el número de tokens que estamos utilizando, o por la infraestructura que estamos utilizando. Entonces, una de las primeras cosas que espero que valga para esta ponencia es que siempre, 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 tanto en vuestras propuestas a vuestros clientes o aquellos que seáis clientes y tenéis proveedores, tenéis que exigir en vuestra propuesta que os digan una parte de la propuesta tiene que venir detallada los costes que sean visibles y los costes que sean invisibles. Porque si no, directamente cuando hagamos la matriz de trazabilidad de cuál es el impulso, vale, muy bien. He hecho este proyecto, queda muy bien, lo hacía antes con 4 personas, pero me ha costado 1 millón de euros. Ya, pero es que con 4 personas me valía perfectamente que sí, que estas 4 personas pueden hacer otra cosa, pero es que estas personas no ganan 1 millón de euros. Entonces hay que ser directamente concienciado de cuál es el coste total del proyecto. Lo veremos al final de la ponencia, cómo se hacen los cálculos de enteros, los visibles y los no visibles, para que directamente no tengamos sorpresas. Bueno, otro de los grandes problemas de las compañías Piroquín lleva los costes de los proyectos de GenAI. Lo lleva el equipo de datos, lo lleva el equipo de LLMOps o de Machine Learning, lo lleva el equipo de Data Science. Esto es una de las grandes peleas que están teniendo la mayoría de las compañías. Entonces, para evitar este tipo de problemas, igual que tenemos para la gestión de proyectos PMI, CMMI, tenemos muchísimos tipos de metodologías de gestión de proyectos, también a la hora de la gestión de costes hay un framework que es el que suele utilizar todo el mundo, que es el FinOps. ¿Vale? Hoy no vamos a entrar en FinOps, pero sí que tenemos que entender varios conceptos importantes. En la parte de la arquitectura de FinOps tenemos que entender perfectamente el mapeo de toda la gestión de datos hacia el negocio. Tenemos que ver toda la parte de la estrategia de etiquetados y compliance para que no tengamos problemas con partes de seguridad y parte de compliance. ¿Vale? Toda la parte de una definición clara de lo que son los presupuestos y los forecasting, unas métricas con unos ROIs absolutamente claros, tener toda esta parte de los costes cargados en un Power BI en real time para que veamos que esto no se está disparando, tener unas métricas adecuadas a estos dashboards, directamente poder tener optimizaciones y poder tener directamente usos de ver qué rate tenemos en usos y sobre todo es, como he dicho anteriormente, que los casos de negocio estén alineados, ¿vale? Los casos de uso estén alineados directamente con negocio, que directamente un CXO, una persona que no sea tecnológica, vea que gracias a el proyecto tal, ahora soy más rápido, me diferencio con la competencia o puedo tener datos más rápidos con mi competencia y soy más competitivo. A la hora de generar un proyecto de inteligencia artificial a nivel de costes, generalmente
yo suelo coger estos cuadrados y cada cuadrado tenemos que poner directamente cuánto nos va a costar. Empezamos con la preparación del dato. Todos los proyectos que podemos tener, que podamos hacer a través de un Databricks, a través de un Microsoft Fabric, que podamos utilizar toda la parte de la limpieza del dato, quiero directamente ver cómo ese dato empieza a tener contexto, quiero saber qué métodos de checking voy a utilizar. Todo esto tengo que tenerlo claro, tengo que tenerlo escrito y sobre esa parte que tenga escrita tener claro cuánto va a valer mi coste. La segunda parte que tenemos que tener clara es qué modelo de inteligencia artificial voy a utilizar. Voy a utilizar un Open, voy a utilizar directamente un sistema directamente como puede ser Azure OpenAI, voy a utilizar Llama, voy a utilizar Mistral. Va a depender mucho del caso de uso. Va a depender mucho si yo voy a tener una contextualización compleja, si voy a tener que hacer fine tuning, si esa arquitectura va a tener que ser más o menos compleja. Entonces, tanto el modelo de selección como el modelo de contextualización también la tenemos que escribir y tenemos que poner directamente cuánto nos va a costar. La infraestructura, importantísima. Oye, para determinados proyectos necesito directamente subirlo a la nube. Voy a utilizar pequeños LLMs pequeños, los small. Voy a escalar. Voy a tener que hacer algún tipo de selección de hardware especial por GPUs. Voy a tener que tener un prompt rápido, aunque tenga que buscar muchísima información. Toda la parte de infraestructura también tenemos que escribirla y tenemos que poner cuánto cuesta. La parte de inferencia. Claro, cuánto es mi temperatura, ¿vale? En la parte del top K y el top P, cuánto voy a hacer de sampling y este sampling me va a contextualizar o más. ¿Voy a hacer un proceso de batch o voy a coger los nuevos procesos que nos dijeron en el E-Type? Todo esto en la capa de inferencia también la tenemos que poner. La última parte es la parte de ya hacer el deploying con, si vamos a hacerlo a través de containerizzación. Siempre es una buena práctica utilizar un desarrollo de APIs, una gestión de versión de control. Vale. Uno quizás también de los puntos más olvidados es la selección de una buena base de datos vectorial. Dependiendo de cuál sea mi estrategia de indexado, ¿vale? Si yo quiero optimizar directamente mi query y tener claro cuál es ser mi estrategia de embedding, que voy a coger esos trocitos, ese chunking que he cogido y los voy a poner que sean más inteligentes, que sean más contextuales para que cuando yo haga la pregunta directamente me dé la respuesta, que tengan un mayor top K o un top P directamente, que tenga un mejor score, ¿de acuerdo? Es importante utilizar buenas bases de datos vectoriales. Y no todas las bases de datos vectoriales cuestan lo mismo, valen lo mismo, pueden ser en on-premise, no pueden ser en on-premise, que esto ya lo hemos visto en la capa de infraestructura. Una vez que yo ya tengo puramente lo que es el modelo de feature, directamente tengo mi modelo de inferencia, ¿vale? Lo que tengo que tener también es una muy buena capa de monitorización. ¿Para qué? Para saber qué métricas se está utilizando, la gestión de costes que estoy utilizando, si realmente se está utilizando o no se está utilizando la aplicación de inteligencia artificial generativa. Tenemos que tener otra capa de seguridad y tenemos que tener una capa directamente de experiencia de usuario. Todo esto tenemos que tenerlo puesto dentro de nuestras propuestas y esto es un control de costes. Solamente para que entendáis, al final nosotros tenemos, según hemos hablado, tenemos que entender cuánto nos valdría el uso de la nube o no uso de la nube en los valores que os he dicho anteriormente, cuantificar qué valor tiene esta aplicación de inteligencia artificial y directamente hacer una optimización de la usabilidad y hacer la práctica de FinOps para que yo vea que realmente tengamos unos KPIs aceptables para saber cuál es el coste de mis productos de inteligencia artificial y cómo está impulsando esto a mi negocio. Esto es un ejemplo de cómo debería de hacerse un caso de uso. Luego lo podéis ver con más tranquilidad. Esta es la medición de la cartera que ya la hemos visto. Las personas que están en FinOps seguramente ya sabéis perfectamente. Al final hay una nueva figura que es el FinOps, que es la persona que une la parte de negocio con la parte de financiero con la parte de IT. Y
lo que tenemos que hacer es evaluar directamente mi caso de uso, planificar y estimar cuánto me va a costar, presupuestar, pues yo creo que esto va a ser esto, y luego buscar directamente, vale, porque uno de los grandes problemas es que podemos hacer casos de uso, a veces pagado por Microsoft o pagado por otros fabricantes, ¿vale? Oye, me parece interesante, ¿vale? Por lo cual tengo una buena planificación y una buena estimación, pero cuando esto voy a intentar ponerlo ya en producción con muchísimos usuarios, o voy a necesitar licenciamiento que no es óptimo o que no está presupuestado, y si no está presupuestado, no se realiza. Por lo cual, es importantísimo saber cuál es el valor que va a utilizar, hacer esa planificación y esa estimación que lo puedo hacer directamente en mi prueba de concepto y realmente luego ver ese forecasting y ese budgeting que voy a necesitar para poder ponerlo en práctica en toda la compañía. Generalmente se suelen poner, os he hecho así un ejemplo, no puedo poner como lo hago generalmente, de casos de uso, tipo de proyecto, la priorización, los costes potenciales, los triggers, las cadencias, si tengo funding, los resultados y el estado. ¿Vale? Y generalmente todo esto se suele hacer un business case de toda la vida, ¿vale? Entonces, ahora si queréis, porque me estoy quedando sin tiempo, os voy dejando estas slides para que luego podáis verlo. Vamos a entender realmente los costes, que hoy es el ejemplo de para cuál estamos hoy intentando en Navidad. Bueno, esto es un Daruma navideño. Entonces, vale, yo ya tengo claro, hemos visto que yo tengo que tener directamente mi modelo de PMO donde tengo mis casos de uso, ya directamente he alineado mi estrategia de inteligencia artificial con mi plan director de negocio para poder potenciar mi negocio, mi cadena de valor con inteligencia artificial, ¿vale? Pero yo tengo que esto ponerlo ahora en marcha. Y en marcha tengo que tener directamente un modelo operacional, un modelo de gobierno, un modelo de datos, un modelo de ingeniería, un modelo tecnológico y un modelo de información, ¿vale? Pero siempre viene en la parte operacional, oye, estoy preparado para escalar proyectos de inteligencia artificial, como hemos visto, por costes. Oye, deberían de haber plataformas de inteligencia artificial como servicio. ¿Qué base de datos vectorial tengo que elegir? ¿Cuándo tengo que regularizar en mayor o menor profundidad? ¿Cuándo tengo que tener mayor o menor contextualización? ¿Debo de construir granjas GPUs en local si mi modelo de datos es para mi core y no quiero exponerlo en la nube? Creo que esto es una parte que ya es un poco muy manida. Ya sabemos que la nube es muy segura, pero todavía hay compañías que directamente su modelo de datos todavía están en esas grandes oracles, en esos grandes SAP, en esos grandes datos en local. ¿Vale? Tenemos una serie de preguntas que son las preguntas típicas que nos suelen hacer los clientes y aquí lo que intentamos intentar hacer es una arquitectura para la nube. Y generalmente la arquitectura de la nube lo que tenemos que entender es, oye, tengo mis datos preparados para inteligencia artificial, tengo directamente un proyecto de gobernanza de inteligencia artificial para calcular directamente, tener confianza, gestionar mis riesgos y en la parte de mi gestionabilidad, de escalabilidad y seguridad. Oye, voy a utilizar servicios de terceros ya del marketplace que me puedan escalar. ¿Qué tipo de infraestructura voy a utilizar? ¿Qué tipo de ingeniería? ¿Qué tipo de modelos? ¿Qué tipo de plataformas? ¿Qué tipo de aplicaciones de inteligencia artificial? ¿Qué procesos de negocio o casos de uso tengo verticalizados? Todo esto es el stack tecnológico que solemos utilizar. Entonces, a la hora de hacer un modelo de datos, vamos a hacerlo de la forma siguiente. Lo primero que tenemos que ver es la arquitectura en la nube. Y la arquitectura en la nube, que es la parte de infraestructura, tenemos que elegir directamente, oye, si vamos a utilizar arquitecturas estándar, arquitecturas provisionadas o arquitecturas en batch. Cada uno de estos tiene mayor o menor coste. No vamos a entrar qué es cada cosa, viene aquí bien escrita, pero al final, a nivel de coste, siempre la más barata es la batch. Tiene un coste más barato del 50%, ¿vale? Y esto generalmente es cuando no voy a necesitar directamente el procesamiento a gran escala y que necesite tiempo en real time, sino que lo pueda hacer con
un tiempo de respuesta, pues que me lo puedo más o menos permitir, ¿vale? Por eso el coste es menor. Generalmente, otra de las cosas que necesitamos saber es el deployment. ¿Qué deployment voy a coger? Aquí es tan importante saber, y mucho también por temas de compliance, de datos y todo, si voy a tener que hacer un deployment global, si voy a tener que hacer un deployment de data zone o voy a tener que coger un deployment regional. Generalmente, siempre para mejorar costes, vamos a intentar que sea regional. Es más barato, pero tiene sus limitaciones. Generalmente, a la hora de elegir directamente qué servicio de inteligencia artificial vais a utilizar a nivel de infraestructura, vais a tener que elegir esto. Oye, ¿qué servicio voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a hacer? Si voy a hacer vía batch, vía estándar o vía profesional y qué tipo de deployment voy a hacer. Ojito, que según dijeron en Ignite, no todos los deployments están a fecha de hoy funcionando. ¿Vale? Una vez que tengo claro cómo voy a hacer la parte de la infraestructura, luego tengo que elegir cuál es mi modelo de catálogos de modelos de inteligencia artificial. Aquí vamos a tener que elegir también si vamos a coger un modelo como servicio o vamos a coger un modelo como plataforma. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a tener que utilizar coger un modelo catálogo y aquí veis que directamente Azure tiene los propios suyos de GPT-4 con Azure OpenAI, tiene Meta, Mistral, Cohere, Hugging Face. Soy un gran enamorado de Hugging Face, ¿vale? Porque nos va a permitir también utilizar parte de sus frameworks o con LangChain o nos va a permitir bajar muchísimo los costes. Nvidia, espectaculares, pero caros. Databricks, muy bien cuando voy a tener que gestionar datos. Snowflake, muy bien cuando quiero factorizar también datos. Y luego ya los nuevos Small Language Model, que como estaba diciendo, lo que tenéis que entender es qué catálogo de modelo necesitáis para el caso de uso que necesitáis. A veces creo que estamos utilizando modelos muy por encima de lo que realmente necesitamos. Entonces, aquí os he dejado directamente cuáles son los modelos directamente de nube por tipos de, aunque nosotros seamos muy Microsoft, pero bueno, también Google tiene los suyos, Amazon tiene los suyos, ¿vale? Y aquí tenéis que elegir si vamos a utilizar tipos de modelo como plataforma o tipos de modelo como servicios. Hay clientes que utilizan como plataforma cuando van a ser aplicaciones muy de nicho de compañía, lo que habíamos hablado, los proyectos de inteligencia artificial directamente que va contra la cadena de valor o directamente esos proyectos de inteligencia artificial fáciles y sencillos lo utilizaremos como servicio. Pero también puede ser de forma al revés. Aquí va a depender mucho del caso de uso. Aquí os dejo cuál es una y otra, ventajas, inconvenientes de plataforma versus servicio. Vale. Ya también nos permite Azure permitir un benchmarking de diferentes modelos para poder ver directamente cómo funciona el caso de uso, dependiendo del modelo que utilice, a nivel de comparativas de inferencia, de costes. Está muy chula, es una de las cosas que más me gusta de las novedades que ha hecho la parte de Azure AI Studio, muy chula. Veis aquí directamente, podemos hacer un benchmarking, podemos compararlo contra el dataset. Y lo que es muy importante a la hora de evaluar los modelos, tanto a nivel de costes, es que veamos las métricas que os pongo más abajo, ¿vale? La coherencia, la relevancia y sobre todo el retrieval score, que para mí es muy importante para saber cómo de inteligente es mi modelo y cómo me contextualiza mi modelo, ¿vale? Y sobre todo costes, a mí lo que más me importa, ¿vale? Dependiendo del modelo, aquí os pongo una comparativa, pues no es lo mismo dentro de O Mini, ¿vale? Compararlo con el 4 Mini o directamente con, veis que hay algunos que son muchísimo baratos, pero incluso si cogiéramos Llama es un 80% más barato que todos estos. Entonces, pero quizás no tenga las ventajas que utiliza directamente GPT-4 o el Mini. Entonces, es muy importante que veáis cuándo tengo que irme a Open, cuándo tengo que irme a Open, cuándo tengo que irme a uno, cuándo tengo que irme a otro. Directamente aquí tenemos también la posibilidad de, como veis en este de llama, es bastante más barato, ¿vale? Y tiene la parte del Page You Go,
para, por ejemplo, utilizar FineTuning, ¿vale? Veis que es de una forma muy sencilla y entonces, solamente para que lo entendáis, posiblemente una vez que hayamos elegido el modelo, es muy importante saber ese modelo si me va a permitir hacer mejor o peor el fine tuning y si cómo va de compatible con mi base de datos vectorial. Y aquí es muy importante que tengáis claro oye, qué modelos por pipeline tengo, el tamaño de los modelos, qué frecuencia voy a hacer de training, esto cómo puede aumentar o disminuir a un proyecto de 2 o 3 años, en la parte de mi inferencia, oye, qué números de pipeline tengo en inferencia, qué escalabilidad tengo de inferencia, oye, ¿y esto cómo va a afectar a 2 o 3 años? Por lo cual, es muy importante que en mi modelo sepa cómo va a actuar en la parte del fine tuning y en la parte del RAG, lo que se suele llamar la feature, la contextualización de mis datos que voy a tener preparados cuando haga directamente esa query, esa pregunta, y cómo me va a recuperar, cómo me va a contextualizar y que realmente me dé el mejor score a la pregunta que yo haya hecho. Esto es muy importante al elegir el modelo que quiera coger de inteligencia artificial y esto va a tener unos costes mayor o menor. ¿Vale? Os pongo aquí directamente diferentes tipos de tools que ya utiliza todo el mundo. ¿Vale? Directamente las tools. Aquí directamente las tools ya me hace las comparativas. Me va a poner directamente los costes de mi embeddings, como os he dicho antes. O sea, todo estas 9 casillas tienen unos costes y aquí os he puesto el ejemplo de, oye, dependiendo de cuántos sean mis dimensiones en el embedding, ¿vale? Que está en la parte de la base de datos vectorial, oye, pues necesito saber a cuánto me valen números de vectores y cuántos gigas voy a tener o cuántos teras voy a tener por número de vectores. Y esto va a luego venir directamente con token y viene ligado. Pero todo esto es costes, ¿vale? Aquí os he puesto, oye, pues mira, pues si yo utilizo al final 384 dimensiones de embedding, pues esto utilizando el modelo X me va a costar en 100 millones 143 gigas, 543 dólares al mes, 250 millones de embeddings, 357 gigas. Es muy interesante. Yo, de hecho, tengo con Copilot una tabla que directamente con estos valores ya me va haciendo los cálculos y son incluso más potentes que las calculadoras que nos dan los fabricantes. Importantísimo ya poder hacer el tema de contextualización con la parte de prompt flow. Importantísimo ver la posibilidad del modelo de fine tuning, ver directamente los costes del fine tuning, las bases de datos vectoriales, la más cara, la menos caras. Yo soy un enamorado de Qdran, muy barata y te da muy buen servicio. Postgre es como que se ha vuelto a relanzar. Luego tenemos las típicas de Azure, iSearch, CosmoDB, MongoDB, ¿vale? Tenemos varias que van muy bien. Os he puesto unos ejemplos. También os pongo ejemplos de GPUs. Cada cosa de esta, al final, tenemos que mirar punto por punto cuánto nos cuesta en los 9 puntitos que tenemos arriba, ¿vale? Desde la data preparación hasta la use inferencia, yo voy a tener que utilizar determinados cálculos para poder realizar. Entonces, por computación, y aquí viene sobre todo para el tema de cómo calcular los costes, que es el motivo que veníamos para hacerlo. Eso me quedan 8 minutos, a ver si me da tiempo. Bueno, cuando nosotros hacemos un proyecto de control de costes de inteligencia artificial, tenemos que ver los siguientes bloques. El primer bloque es el coste de la aplicación. ¿Cuánto me vale hacer la aplicación pura y dura? Yo voy a hacer una aplicación de inteligencia artificial y yo tengo que tener directamente cuánto me vale construir mi proyecto de inteligencia artificial y cuánto me vale integrar mi modelo, mi aplicación, ¿vale? Directamente con integrarlo con otros sistemas. A esto le tengo que sumar el coste de modelo, como hemos visto. Oye, ¿cuánto va a ser la parte del modelo? ¿Cuánto va a ser la parte del modelado del tuning? ¿Cuánto va a ser la parte de el preentrenamiento? Número de tamaño del modelo. Ya lo hemos estado explicando en el anterior punto. Entonces, tengo claro que tengo que buscar coste de mi aplicación, coste del modelo,
coste de la computación, cuánto me vale la infraestructura, cuánto me vale la infraestructura de inteligencia artificial, cuánto me vale las GPUs, ¿vale? Generalmente estos 3 puntos más o menos es fácil de conseguir y es fácil de contabilizar y para mí son todavía valores que son, vamos a ver que tenemos unos colores naranjas, luego veremos por qué hay estos colores naranjas, pero digamos, suelen ser costes que son bastante visibles. Donde empieza a complicarse los costes es en cómo de limpios, cómo de contextualizados están mis datos. Es, oye, yo tengo mis datos, estos datos cómo los preparo, la capa de ingeniería, la capa Medallion, ¿vale? La capa de gestión de la infraestructura, si voy a tener directamente un RAW, voy a tener directamente un silver y un gold y luego lo voy a factorizar y a partir de ahí lo voy a empezar a utilizar con inteligencia artificial. La parte de coste del dato posiblemente sea una de las que son más difícil de entender. ¿Por qué? Porque generalmente, como hemos dicho, tenemos que tener unos costes a 2 o 3 años. Y entonces tenemos que ver a cuánto nos va a crecer, cuánto voy a tener que estar constantemente haciendo checking, cuánto voy a tener que embeber esos checking, cuál es mi frecuencia y mi caudal de datos para esos datos, cómo van a pasar por la base de datos de inteligencia artificial, esa base de datos vectorial, cómo voy a hacer esas búsquedas híbridas, sí o no. Bueno, generalmente una de las partes más complicadas es la gestión de costes. ¿Vale? Una de las partes más sencillas también de poner es, oye, ¿cuánto me vale la adopción y cuánto me vale la licencia por uso de esta aplicación? Voy a utilizar aplicaciones con agentes que voy a necesitar que todo el mundo tenga licencias de Microsoft 365 Copilot. Voy a tener que utilizar otro tipo de, de licencias. Y son de las cosas que tenemos que poner. Y posiblemente otra de las partes más complejas de poner es toda la parte del input del prompt, el output de la respuesta y la capa de la inferencia y el precio por torque. Tanto los datos como la parte de los costes de inferencia y la parte de tokenización son la parte más complicadas. Vamos a ver, ¿vale? Dependiendo cuál sea mi proyecto, son esos proyectos que son al principio sencillos de realizar, ¿vale? Generalmente, como hemos dicho, las partes más complicadas es la parte de los costes de los modelos, la parte de los costes de los datos y la parte de los costes de RAG y la tokenización. Son las que están en blanco. Un ejercicio para un proyecto típico de Microsoft 365 Copilot, ¿vale? 30 euros usuario mes sería este. Oye, lo tenemos y ya tenemos un proyecto a 3 años. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho este ejercicio? Bueno, otra forma de poder poner esto es con una buena hoja Excel o una Power App, ¿vale? El poder gestionar directamente con vuestros clientes y seleccionar qué tipo de proyecto tenéis y directamente hacer un pequeño coste comparativo con descuento sin descuento de cuánto me costaría y luego, como hemos hablado, ver este coste, cuánto sería tiempo y acciones que me va a permitir poder liberar a las personas para poder hacer otras cosas. Bueno, esto es un ejemplo más, ¿vale? Entonces, lo siento, pero me he quedado sin tiempo. Básicamente, lo que os queríamos enseñar es lo siguiente. Uno, para utilizar la inteligencia artificial es importantísimo toda la parte técnica, pero es muy importante el control de costes. Para hacer control de costes, hemos resumido lo siguiente. Uno, tenemos que tener claro cuáles son los objetivos de la compañía, tener claro mi estrategia de inteligencia artificial frente a riesgos, temas de ética y temas de compliance. Una vez que tenga eso, voy a generarme un portfolio de proyectos de inteligencia artificial, que algunos sean prototipos y otros sean proyectos. Estos proyectos pueden ser desde muy sencillitos con agentes hasta proyectos directamente que van contra mi cadena de valor. Una vez que tenemos claro cuáles son los casos de uso, tenemos que ver cómo vamos a utilizar toda mi parte operacional, donde voy a tener que elegir, claro, cuál es mi modelo, cuál es directamente mi modelo de datos y el caudal de mi modelo de datos que voy a utilizar, cuál es las licencias, el coste de las licencias y el coste de todo lo relacionado con el modelo de inteligencia artificial y finalmente toda la capa de inferencia y la parte de tokenización.
Me he quedado sin tiempo, 3 minutos, ¿vale? Y quiero dar muchísimas gracias a los organizadores por permitirnos hacer este calendario de Adviento. Y es una parte un poquito rollo, pero es una parte muy importante. Muchísimas gracias y felices fiestas.